Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Juvenal Fernando Quispe Huacane. Actualmente soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. En este video hoy vamos a aprender a usar el Rock Data, un software de la familia RockScience especializado en el análisis de resistencia de un macizo rocoso. Este video se divide en tres segmentos, ¿no? Primeramente vamos a hablar de lo que es el Rock Data y su utilidad. Segundo, vamos a hablar un marco teórico acerca de todo lo que tenemos que saber acerca del Rock Data. Y finalmente realizaremos un ejemplo práctico relacionado con el manejo del software. Introducción. El origen de RockScience se remonta al lanzamiento de RockLab, una aplicación interactiva que fue distribuida inicialmente de forma gratuita con el propósito de masificar y estandarizar la aplicación del criterio generalizado de Hockey-Brown. En aquella etapa inicial, la herramienta funcionaba primordialmente como una calculadora digital orientada a la ingeniería de campo que permitía a los especialistas ingresar las observaciones empíricas del frente de excavación, tales como el índice de resistencia geológica o GCI, la resistencia a la compresión uniaxial y la constante de roca intacta, ¿no? Para obtener de forma automática las constantes reducidas del macizo rocoso, como son las constantes M sub B, S y A. A pesar de su enorme utilidad para realizar el cálculo manual, RockLab presentaba limitaciones críticas, puesto que parecía de algoritmos para procesar los datos de ensayos triaxiales o de corte directo, y no integraba modelos constituidos para discontinuidades específicas, ¿no? Conscientes a las demandas de esta industria, el software evolucionó conceptual y estructuralmente hacia Rock Data. Rock Data expandió el espectro analítico al incorporar no solo el modelo de Hockey-Brown, sino también el criterio lineal de Moore-Coulomb, el criterio de la curva de potencia y, de manera crucial, para la estabilidad de bloques estructurales, el criterio empírico de Barton-Bandis. Objetivos. El software Rock Data te permite analizar el límite de esfuerzo máximo del macizo rocoso que puede soportar antes de experimentar una deformación plástica. También te permite analizar lo que es la resistencia del macizo rocoso a partir de los siguientes criterios, como pueden ser el criterio generalizado de Hockey-Brown, el criterio de Barton-Bandis, el criterio de Moore-Coulomb y por medio de la curva de potencia. Marco teórico. En el entorno del Rock Data, los criterios de rotura actúan como algoritmos constituidos esenciales. El software procesa variables físicas y clasificaciones de campo para trazar curvas que delimitan las zonas de estabilidad, o también considera lo que es la región elástica de las zonas de falla, ¿no? A través de este análisis es posible interpretar fenómenos complejos como la transición del comportamiento frágil a uno dúctil, a medida que el esfuerzo de confinamiento se incrementa, ¿no? Permitiendo al ingeniero diseñar obras subterráneas y taludes con respaldo matemático calibrado a las condiciones reales del proyecto. Primeramente vamos a hablar lo que es uno de los criterios fundamentales que se aplica en el Rock Data 4.0. Primeramente, daremos a conocer el criterio generalizado de Hockey-Brown, ¿no? Este criterio es un modelo empírico desarrollado específicamente para la mecánica de rocas, ¿no? Permite solventar aquellas limitaciones del moleo lineal clásico al evaluar macizos rocosos fracturados. Fue concebido originalmente en el año de 1980 por Ever Cook y John Brown y actualizado de forma definitiva en el año de 2002. Este criterio parte de las propiedades mecánicas de la roca intacta, para posteriormente degradarlas en función de la densidad de las discontinuidades y la condición de sus paredes. Su formulación matemática actual en condiciones de esfuerzos principales efectivos se expresa mediante la siguiente ecuación. Como podemos observar, está relacionada a lo que vendría a ser un esfuerzo principal mayor, donde será equivalente, ¿no?, a lo que sería un esfuerzo principal menor, como sigma sub 3,
más lo que sería la resistencia a la compresión uniaxial multiplicada, ¿no?, por esta ecuación elevada, ¿no?, a lo que sería A. La ecuación va a estar definida por lo siguiente, ¿no?, M sub B multiplicada por lo que sería el esfuerzo principal menor sobre lo que sería la resistencia de compresión uniaxial más la constante S, ¿no? Los parámetros M sub B, S y A son constantes adimensionales que reducen la envolvente de la resistencia original del espécimen sano, ¿no?, calculándose analíticamente a partir del índice de resistencia GCI y del factor de perturbación por voladura, mediante las siguientes relaciones estándar. En la primera relación tenemos lo que es la constante M sub B, ¿no?, que será igual a la constante de la roca intacta multiplicado por Euler elevado al valor del GCI menos 100, ¿no?, dividido sobre 28 menos 14 multiplicado por el factor de perturbación. La siguiente relación es la constante S, que viene a ser calculada a partir de Euler elevado al GCI menos 100 sobre 9 menos 3 por el factor de perturbación. La siguiente relación, A, va a ser equivalente a un medio más un sexto multiplicada por el factor de Euler elevado a la menos GCI sobre 15 menos Euler elevado a la menos 20 sobre 3, ¿no? Como podemos observar, el M sub B va a representar lo que es la constante de la roca intacta. Este valor va a reflejar lo que es la textura y la composición mineralógica del espécimen litológico, ¿no?, sin discontinuidades, variando típicamente desde valores bajos para rocas sedimentarias arcillosas hasta valores elevados para rocas ígneas graníticas. Por otra parte, el factor de perturbación va a variar entre 0 para lo que sería excavaciones mecánicas o voladuras controladas de excelente calidad y 1 para voladuras deficientes que generan un severo agrietamiento en el contorno de la excavación, permitiendo así cuantificar el daño antropogénico inducido al macizo rocoso circundante. En esta imagen podemos observar lo que es dos curvas en las cuales se va a representar lo que es el esfuerzo principal menor con respecto al esfuerzo principal mayor, ¿no?, que vendría a ser representado como sigma sub 3 en relación a sigma sub 1, ¿no? En esta gráfica podemos observar lo que es la curva de Hockey-Brown, ¿no?, definida por la siguiente ecuación que ya mencionamos, ¿no? Este va a determinar lo que es la resistencia a la tracción del macizo rocoso. En la siguiente gráfica también podemos observar lo que es sigma sub n, que es la resistencia normal con respecto a lo que vendría a ser al esfuerzo cortante, ¿no? Esta gráfica va a identificarse lo que es la curva de Hockey-Brown, el cual va a determinar la resistencia a la tracción del macizo rocoso con respecto, ¿no?, a la siguiente fórmula, ¿no? Esta línea que es tangente a la línea curva de Hockey-Brown va a estar definida, ¿no?, por la siguiente ecuación, ¿no?, que vendría a ser el esfuerzo cortante igual a la cohesión más el esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? En esta imagen también podemos observar lo que sería un núcleo o core extraído, ¿no?, para lo que serían los ensayos de compresión uniaxial o esfuerzos axiales y también lo que sería para ensayos de esfuerzo triaxial, ¿no? Como se puede observar, ya uno de los parámetros importantes es la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no?, o también denominada resistencia a compresión simple, ¿no?
Para estimar esta resistencia de la roca de una superficie en campo se utiliza, ¿no?, lo que es el martillo Smith, o también llamado esclerómetro de tipo L, ¿no? En este caso, para analizar lo que sería sobre una superficie rocosa, ¿no? Pero existe otro tipo de martillo, también denominado el esclerómetro, pero de tipo N, ¿no?, que se realiza para lo que es en la ingeniería civil, ¿no?, aplicándolo en la posición horizontal de 0 grados sobre la superficie de la roca, ¿no? El material es una roca ígnea volcánica andesita y en la tabla se muestran las medidas de rebote obtenidas al ensayar la superficie de la roca, ¿no? En esta imagen, ¿no?, podemos observar lo que sería aquellos valores o lecturas de nuestro índice de rebote de un esclerómetro, ¿no? Y también podemos observar aquellas lecturas corregidas, el cuales se determinan a partir, ¿no?, de lo que sería la inclinación del martillo de Smith respecto a la horizontal en sentido horario, ¿no? Como podemos observar, el rebote va de 10 hasta 60, ¿no? Y la corrección se va a realizar con respecto a lo que sería la inclinación, ¿no? Menos 90, menos 45, 0, 45 y 90 grados, ¿no? En este caso, para nuestro muestreo geomecánico realizamos lo que es con una inclinación a 0 grados, ¿no? En este caso aplicamos lo que es los siguientes factores que vendría a ser a para realizar lo que es las lecturas corregidas, ¿no? Aplicando principalmente lo que sería la ecuación de la interpolación lineal, ¿no?, de los datos, con la siguiente fórmula, ¿no? Luego de esto realizamos lo que es la selección de 10 valores máximos, ¿no? En este caso, tomamos los 10 valores máximos para luego sacar, ¿no?, una media, el cual nos va a indicar lo que vendría a ser la resistencia a la compresión uniaxial o simple, ¿no? Para determinar lo que es el coeficiente de las juntas, se va a determinar a partir de la siguiente fórmula, ¿no? Como pueden observar. En este caso, para realizar lo que es la determinación de lo que sería la resistencia a la compresión simple, tomamos en cuenta lo que es la media, ¿no?, de estos rebotes corregidos o lecturas corregidas, y lo llevamos lo que es a la tabla de Miller para determinar así lo que es la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? En este caso nos da un aproximado de 30, ¿no? En este caso el índice de rebotes promedio. Y vamos a tomar en cuenta también lo que es la densidad de la roca, el cual nos marca, ¿no?, en 26 kilonewtons por metro cúbico, ¿no?, el cual nos da un valor aproximado de 42 tantos. Como pueden observar, no se puede observar directamente, ¿no?, o extraer directamente el dato, ¿no? En este caso podemos indicar que la resistencia de nuestro macizo rocoso se encuentra clasificada como media, ¿no?, de 25 a 50, ¿no? Ya, uno de los parámetros importantes también que debemos conocer es la constante M sub I, ¿no?, para la matriz rocosa. En este caso, para nuestro muestreo realizamos lo que es en una roca tipo ígnea denominada andesita, ¿no?, en este caso, que nos da un coeficiente o constante MI de 19, ¿no? También debemos conocer lo que es el valor del GCI para macizos, ¿no?, o para rocas, ¿no? Como pueden observar, esta tabla GCI nos va a determinar lo que es el índice, donde se va a determinar a partir de lo que sería la estructura y las condiciones de la superficie de la roca, ¿no? La estructura se va a definir como intacta o masiva, fracturada, muy fracturada,
fracturada o perturbada aquí de disgregado y laminada, ¿no? Con respecto a lo que sería muy buena, buena, regular, pobre y muy pobre, ¿no? Mediante esta tabla vamos a poder determinar o aproximar lo que sería el índice de GCI. Pero con datos de campo podemos determinar de la siguiente manera también, ¿no? Lo que sería a partir de los datos que se obtienen, ¿no? Sobre lo que sería la medición de la superficie de la roca a partir del MRM de Wieniawski, ¿no? Que nos va a considerar lo que es la resistencia a la compresión uniaxial, el RQD, el espaciamiento de las discontinuidades, la condición de las discontinuidades y también de lo que es la presencia de agua en nuestro macizo rocoso, restando así también lo que es la orientación de las discontinuidades con respecto a la elaboración o determinación de una sección para realizar lo que sería las galerías o construcción de galerías, ¿no? Por otra parte, también podemos obtener el siguiente tabla del GCI para macizos heterogéneos como Flisch, ¿no? Estos son desarrollados a partir de Marinos y Hook, ¿no? En el año 2000, el cual consta, ¿no? de una composición y estructura más elaborada, donde se va a considerar lo que es 8 tipos de estructura, ¿no? Con respecto a lo que vendría a ser la condición de la superficie, ¿no? Nuestro software, el Rock Data 4.0, presenta el siguiente GCI, ¿no? O se elabora a partir del siguiente GCI, mientras que las versiones posteriores o actualizadas obtienen, ¿no? La siguiente tabla de GCI, ¿no? Se aplica esta. Ya, también tenemos que conocer lo que es el factor de perturbación, ¿no? Esto se va a determinar a partir de lo que vendría a ser la apariencia, ¿no? Del macizo rocoso, ¿no? Como podemos observar, para la primera fila podemos observar, ¿no? que esto se realiza para una excavación con tuneladora, ¿no? O voladura controlada, muy controlada, ¿no? Donde la roca queda lisa y sin daños. Y para esto se considera, ¿no? que el factor de perturbación vendría a ser igual a 0. En la segunda fila podemos dar a conocer que cuando se excava o a mano o en maquinaria, ¿no? Este se va a utilizar cuando la roca es mala o tiende a deformarse, ¿no? Esto nos va a dar uh, un coeficiente de perturbación igual a 0, ¿no? Y 0.5 cuando el suelo del túnel se deforma, ¿no? O por no ponerse soporte, ¿no? En la fila número 3 se usa, ¿no? Cuando es una mala técnica de explosivos en túnel, ¿no? La roca queda destrozada y con grietas que se meten entre 2 a 3 metros dentro de la pared, ¿no? Para este caso se va a determinar que el factor de perturbación va a ser equivalente a 0.8. En la fila número 4 podemos determinar que se realiza para voladuras pequeñas en laderas, ¿no? Donde el daño va a ser menor, ¿no? Sobre la superficie de la roca. Para esto se considera que el factor de perturbación va a ser equivalente a 0.7, ¿no? Con buena voladura. Si se realiza una voladura mala, la roca va a quedar suelta, ¿no? Y en este caso se considera que el factor de perturbación va a ser igual a 1, ¿no? Mala voladura. Finalmente, en la fila 5 se aplica, ¿no? Cuando se usan explosivos gigantescos para mover toneladas de piedra, ¿no? Para esto el cerro se sacude y se debilita. Y se tiene lo que sería un factor de perturbación equivalente a 1. Si en esta misma mina se usan excavadoras o tractores en lugar de dinamita, el daño es menor. Para este caso se va a considerar el factor de perturbación de 0.7, ¿no? Ya. También debemos considerar que para realizar lo que sería el análisis de la resistencia de nuestro macizo rocoso dentro del software, debemos tener en cuenta lo que es las relaciones aproximadas entre la calidad de los macizos rocosos y los valores de las constantes M y S, ¿no? Como podemos observar a partir de la siguiente tabla, ¿no? La línea de Moggi.
uno de los principales ¿cómo sería? Curvas que existen, ¿no? Dentro de lo que sería el software es la línea de Moggy, ¿no? Esta línea de Moggy va a definir el límite de transición entre la falla frágil y la falla dúctil, ¿no? De un macizo rocoso o también lo que sería una probeta de laboratorio. Esta línea se define simplemente, ¿no? Por lo que sería el esfuerzo principal mayor sobre lo que sería el esfuerzo principal menor, equivalente a 3.4, ¿no? Y se representa como una línea verde en la trama de la tensión principal, ¿no? En esta imagen podemos observar, ¿no?, que la línea de Moggy se extiende dentro, ¿no?, de lo que sería el rango de la curva y fuera, ¿no?, intersectando sobre o directamente sobre la curva de Hockey-Brown, ¿no? Otro de los criterios importantes es la de Barton-Bandis, ¿no? El criterio de Barton-Bandis es un modelo empírico formulado, ¿no?, específicamente para caracterizar la resistencia al corte no lineal de las discontinuidades. Fue propuesto por Nick Barton y Nick Bandis, ¿no? Este enfoque reconoce que las superficies de las juntas no son lisas ni ideales, sino que presentan ondulaciones y asperezas a diferentes escalas que gobiernan su resistencia friccional, ¿no? La ecuación va a estar dado de la siguiente manera, ¿no? Lo que vendría a ser el esfuerzo cortante equivalente a el esfuerzo normal multiplicado por la tangente de lo que vendría a ser el ángulo de residual más lo que vendría a ser el coeficiente de rugosidad multiplicado por el logaritmo de base 10 de la resistencia a la compresión de las paredes de la discontinuidad dividida, ¿no?, sobre la resistencia normal, ¿no? El coeficiente de rugosidad va a ser aquel índice adimensional que va a variar de un rango de 0 para superficies perfectamente planas y pulidas hasta 20 para superficies fuertemente onduladas e irregulares, ¿no? Mientras que la resistencia a la compresión de las paredes de la discontinuidad suele ser un valor mucho menor, ¿no?, que la resistencia de la roca intacta debido a los efectos de alteración o interperismo meteorológico en las caras expuestas de la junta, ¿no?, medido mediante el uso del martillo Smith o esclerómetro, ¿no? Curva de potencia. El siguiente criterio, denominado la curva de potencia, constituye un enfoque matemático genérico y de carácter fenomenológico, ¿no?, implementado en la mecánica de rocas para describir la relación fundamental entre el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal en la falla, ¿no? A diferencia de los modelos de Hockey-Brown o Barton-Bandis, que poseen un sustento empírico ligado directamente a las clasificaciones geomecánicas de campo, como serían el GCI, la curva de potencia se fundamenta en la optimización puramente estadística de las curvas matemáticas no lineales, ¿no? Su expresión matemática va a ser generalizada de la siguiente manera, ¿no? De lo que vendría a ser el esfuerzo cortante igual a A por lo que es elevado a lo que vendría a ser a la constante B de lo que sería el esfuerzo normal más la constante D, ¿no? Donde A, B y D van a representar los parámetros numéricos de ajuste, ¿no?, que carecen de un significado físico, actuando en su lugar como coeficientes geométricos de la curva, ¿no? El parámetro D va a funcionar como un factor de traslación horizontal que permitirá intersectar el eje del esfuerzo normal en la región de tensiones negativas, ¿no?, mapeando de este modo la resistencia a la tracción del material estudiado, mientras que los coeficientes A y B van a controlar la concavidad y la tasa de curvatura de la envolvente en el plano de esfuerzos cortantes respectivamente. Otro de los criterios importantes es el criterio de Moore-Coulomb. Este criterio es el modelo constituido clásico, ¿no?, de lo que vendría a ser lineal aplicado a lo que vendría a ser la mecánica de suelos y también lo que es la mecánica de rocas, ¿no?
fue formulado originalmente por Charles Augustin de Coulomb, ¿no?, en el siglo XVIII y expandido por Christian Otto Moore a principios del siglo XX. Este criterio establece una relación estrictamente lineal, ¿no?, entre la resistencia al corte de un plano y el esfuerzo normal actuante sobre el mismo. La ecuación viene dada de la siguiente manera, ¿no? El esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo normal o tensión normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Sobre parcela de fallo, ¿no?, o los failure envolventes. Las envolventes de falla constituyen, ¿no?, la representación gráfica tridimensional o bidimensional de los límites de estabilidad mecánica de un material en diferentes espacios de esfuerzo. En la práctica geotécnica, estas gráficas van a transformar las ecuaciones matemáticas abstractas de los criterios de rotura en herramientas visuales de diagnóstico inmediato, ¿no? Cualquier estado de esfuerzos que se sitúe por debajo del sobre de falla va a representar una condición elástica, estable y segura, ¿no? Si por el contrario, el estado tensional va a intentar posicionarse por encima de la envolvente. Esto va a implicar que el material alcanzado la falla por el cizallamiento o tracción, ¿no?, experimentando una rotura o deformación plástica, ¿no? En esta imagen podemos observar los dos tipos de envolventes de falla que presenta el software, ¿no? Primeramente, ¿no?, está lo que es la gráfica de lo que vendría a ser la tensión principal menor con respecto a la tensión principal mayor, ¿no? De igual forma, también tenemos la siguiente gráfica que vendría a ser la tensión normal con respecto a la tensión cortante, ¿no? Para realizar nuestro ejemplo práctico hemos tomado en cuenta lo que es nuestra zona de estudio. Está ubicado en el distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno, y se encuentra en la localidad de Totorani, ¿no?, a una altitud promedio de 4.052 metros sobre el nivel de mar. Sus coordenadas van a estar identificadas de la siguiente manera, ¿no? Un punto inicial del mapeo geomecánico, como se puede observar en la siguiente tabla, hasta un punto final, ¿no?, de lo que vendría a ser del mapeo lineal geomecánico, ¿no? En esta imagen también podemos observar lo que vendría a ser la visualización de nuestro macizo rocoso. Con respecto, también podemos encontrar lo que es la localización de nuestro macizo rocoso, ¿no? Metodología de trabajo. Para realizar este ejemplo práctico hemos tomado en cuenta los siguientes procedimientos o pasos, ¿no? Primer paso, paso 1, configuración del proyecto. Nos vamos en la opción de Project Settings. Paso 2, ingresamos los datos del laboratorio o estimaciones de campo que hemos realizado, lo que vendría a ser en el mapeo geomecánico, ¿no? Paso 3, vamos a realizar un ajuste estadístico y cálculo de parámetros, ¿no? Paso 4, vamos a delimitar el rango de esfuerzos operativos. Paso 5, vamos a obtener y explotar los parámetros equivalentes obtenidos en lo que vendría a ser el software, ¿no? Nuestro ejemplo práctico viene a ser el siguiente. La caracterización geomecánica de un talud de corte de carretera de 15 metros está ubicado en la localidad de Totorani, Puno. El afloramiento expone un macizo rocoso de andesita con algunos conglomerados, intensamente fracturado por el interperismo y los trabajos de excavación de la vía, ¿no? Tras el mapeo geomecánico lineal y los ensayos con esclerómetro de campo, se consideraron los siguientes datos de entrada, ¿no? El tipo de roca. En este caso, en nuestra zona de mapeo, predominaba lo que es la andesita, ¿no?, con algunos tipos de roca o conglomerados que se podía hallar en el área, ¿no? También presenta lo que es una resistencia a la compresión uniaxial equivalente a 30 megapascales, ¿no?, que se ha determinado a partir del esclerómetro o martillo Smith, ¿no? El índice de resistencia geológica. Este nos da un valor de 38, ¿no?, medido a partir de lo que vendría a ser el MRM, ¿no?, donde el GCI va a ser equivalente al RMR
de lo que viene a decir del año 89 menos 5, ¿no? De esa manera se va a hallar lo que es el GCI. El factor de perturbación considerado para nuestra zona de estudio o nuestro ejemplo práctico vendría a ser igual a 0.7, ¿no? Ya que se realizaba excavaciones de vía, ¿no? Como ejemplo práctico 2 vamos a analizar en lo que vendría a ser el de Moore-Coulomb, por el criterio de Moore-Coulomb se va a tener en cuenta lo que es la rugosidad de la junta, ¿no? Con un valor de 7. Una resistencia de la pared de la junta equivalente a 35 megapascales y un ángulo de fricción residual de 26 grados, ¿no? Para lo que vendría a ser el criterio de Barton-Bandis, vamos a tener en cuenta lo que es la cohesión intrínseca de 3.5 megapascales y el ángulo de fricción de 36 grados, ¿no? Como ejemplo práctico número 4 vamos a determinar y analizar lo que es las propiedades de la resistencia del macizo rocoso a partir de los siguientes datos del laboratorio, ¿no? Que lo vamos a presentar en un archivo Excel, ¿no? Y se nos va a obtener esta siguiente imagen, ¿no? El cual se va a realizar dentro del software, ¿no? Ya. Ahora vamos a abrir lo que es nuestro software. Nos vamos a Rockdata. Ya, una vez abierto el programa, nos vamos a la opción de análisis, ¿no? En el cual vamos a configurar lo que es la opción de Setting Project para configurar nuestro proyecto, ¿no? Le damos un título, en este caso le voy a colocar Totorani Theme. Ya, aquí también podemos configurar lo que es nuestras unidades, ¿no? Actualmente se encuentra en lo que es megapascales, el cual es correcto, pero también podemos configurar en lo que es kilopascales o toneladas por metro cuadrado, ¿no? De igual forma, podemos visualizar varias opciones, ¿no? Nos quedamos con las unidades de megapascales. Ya, en la siguiente opción podemos identificar lo que es el criterio de resistencia que vamos a aplicar, ¿no? Como predeterminado tiene el criterio generalizado de Hockey-Brown, ¿no? También podemos realizar el análisis a partir del criterio de Barton-Bandis, el de Moore-Coulomb y el de la curva de potencia, ¿no? Primeramente vamos a realizar lo que es mediante el criterio generalizado de Hockey-Brown. Damos en OK y se nos ha configurado lo que es el título y nuestro archivo, ¿no? Ya, una vez realizado esto, vamos a configurar o ingresar nuestros datos correspondientes, ¿no? De nuestro ejemplo práctico. Ejemplo práctico número 1. Nos dice, ¿no? Que la resistencia a la compresión uniaxial es igual a 30 megapascales, ¿no? Nos vamos a la primera opción, el cual está como sigma sub CI, ¿no? Que vendría a ser a la resistencia a la compresión uniaxial o simple. El cual también podemos seleccionar de manera dando check en este icono y se nos abre, ¿no? Lo que es la ventana para determinar la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta, ¿no? En este caso nos da un valor de 30 que se ubica, ¿no? En esto, en esta opción 30 y damos OK, ¿no? Ya, ahora tenemos el siguiente valor que sería el índice de resistencia geológica, el GCI 38, ¿no? Damos clic también en el icono y aquí podemos, ¿no? Lo que es ver la tabla de GCI, ¿no? Podemos seleccionar el valor, en nuestro caso es 38,
que se encuentra ubicado, ¿no?, en lo que vendría a ser en, en esta casilla casi, por aquí, podemos observar 37, 37, 39 y podemos jugar, ¿no?, con los datos y por ejemplo obtenemos aquí un valor, ¿no?, de 38 con respecto a lo que vendría a ser la estructura y la condición, ¿no?, de la superficie de nuestro macizo rocoso. En este caso vamos a colocar 38, damos clic y para la constante m sub i o constante de roca intacta hemos denominado que es un valor de 19, ¿no? En este caso también podemos colocarlo a partir, ¿no?, de la siguiente ventana, el cual se selecciona o puedes seleccionar dependiendo del tipo de roca, ¿no? En este caso nos vamos a la opción de lo que vendría a ser ígnea y buscamos lo que es el tipo de roca, ¿no? En este caso está en andesita, damos OK y se nos modifica también, ¿no? Ya, ahora para el factor de perturbación damos clic otra vez en el icono aquí y aquí podemos aplicar lo que es para los dos tipos, en túneles y en taludes, ¿no? En este caso vamos a taludes y nos vamos, ¿no?, a la opción de lo que vendría a ser Good Blasting, el factor de perturbación equivalente a 0.7, el cual ya, como les había mencionado, nuestro macizo rocoso ha estado expuesto a lo que vendría a ser a las construcciones de la ingeniería civil, ¿no? En este caso, construcción de vías, ¿no? Damos OK y OK. Ya, también quiero afirmar que el factor de perturbación no solo se aplica a lo que vendría a ser a todo el macizo rocoso, sino que tienes que zonificarlo y así de esa manera realizar, ¿no?, o con mayor precisión lo que vendría a ser el factor de perturbación. Ya, por otra parte encontramos lo que es el factor de lo que vendría a ser el módulo de ratio, o también podemos encontrar el módulo de ion que se va a aplicar, está como constante E sub i, donde se va a realizar a partir de ensayos de laboratorio, ¿no? Para este caso vamos a utilizar lo que es el módulo de ratio, ¿no?, lo que vendría a ser para campo. Damos aquí en clic y buscamos, ¿no?, el tipo de roca que vamos a analizar. En este caso es la andesita. Damos aquí y OK. O también podemos seleccionar a partir del tipo de roca. Nos vamos en ígnea. De igual forma también se puede realizar, ¿no?, la búsqueda o el filtro, ¿no? Estamos en andesita. Damos OK. Ya, una vez realizado esto o ingresado los parámetros, vamos a realizar lo que es la medición de la resistencia, ¿no?, o de los parámetros de la resistencia del macizo rocoso, ¿no? Ya, automáticamente el software, al ingresar estos datos, nos va a permitir o calcular lo que serían las constantes de Hockey-Brown, ¿no? Como vendría a ser la constante de M sub B igual a 0.829, la constante S igual a 0.0001, la constante A igual a 0.513, el cual nos calculó, ¿no?, a partir de lo que vendría a ser la fórmula o ecuación de Hockey-Brown, ¿no? También nos da, ¿no?, en esta parte, en este segmento, lo que vendría a ser los datos, ¿no?, obtenidos al ingresar los datos correspondientes a nuestro ejemplo práctico, ¿no? Ya en la opción de Failure Involver Range podemos aplicar lo que es de manera general o también especificar para túneles, taludes o custom, ¿no? Aquí como se puede observar. Para nuestro caso vamos a dar clic en lo que vendría a ser slopes, ¿no?, para taludes. Y de esta manera podemos especificar lo que vendría a ser el peso unitario de nuestro macizo rocoso y también lo que va a ser la altura de nuestro talud, ¿no? En este caso la altura de nuestro talud
es un valor de 15, ¿no? 15 metros. Y el peso unitario de nuestro macizo es de 0.026, el cual lo vamos a dejar tal como está, ¿no? Y automáticamente se nos modificó lo que es la curva, ¿no? La curva de Hockey-Brown, ¿no? Ya, en esta opción también podemos identificar lo que son los parámetros o los parámetros de resistencia de Mohr-Coulomb, ¿no? Como pueden observar, el factor C es la cohesión, ¿no? Igual a 0.135 megapascales. De igual forma, expresado como pi es el ángulo de fricción, igual a 49.78 tigres, ¿no? En grados. También podemos observar en esta sección los parámetros de la roca o de la masa rocosa, ¿no? En este caso va a estar expresado lo que es la resistencia tensional con un valor, ¿no? de C de menos 0.0045 megapascales. También lo que es el sig sub c, que vendría a ser la resistencia a la compresión uniaxial, igual a 0.299 megapascales, ¿no? De igual forma, lo que vendría a ser la resistencia global equivalente a 3.435 megapascales. También vamos a obtener el parámetro de lo que vendría a ser el módulo de deformación, ¿no? Igual a 6.26.27 megapascales. Ya, ahora para realizar lo que es la linealización en un punto específico sobre lo que vendría a ser nuestra curva de Hockey-Brown, nos vamos a la opción de Instantaneous MC Sampler, ¿no? Que damos clic y de esta manera podemos visualizar lo que es la linealización en un punto, ¿no? Sobre lo que vendría a ser sobre nuestra curva de Hockey-Brown, ¿no? A ver, nos vamos a la opción de lo que vendría a ser de normal versus shear stress, lo que vendría a ser el esfuerzo o tensión normal versus lo que sería el esfuerzo cortante, ¿no? O tensión cortante. Damos clic aquí y se nos visualiza mejor, ¿no? Y de esta manera podemos linealizar lo que es sobre nuestra curva de Hockey-Brown, los parámetros de cohesión y ángulo de fricción, ¿no? Con respecto a lo que vendría a ser la tensión normal y la tensión cortante, ¿no? Como pueden observar, una línea es tangente, ¿no? Este va a ser la línea de Mohr-Coulomb que va a analizar lo que es el equivalente, ¿no? O un ajuste equivalente de Mohr-Coulomb sobre lo que vendría a ser nuestra curva de Hockey-Brown, ¿no? Ya, podemos observar. Digamos, en este punto podemos determinar que para una tensión normal igual a 0.1322 nos va a dar un valor, ¿no? De lo que vendría a ser una tensión cortante igual a 0.2852. Y nos da lo que vendría a ser también los parámetros de Mohr-Coulomb, como son la cohesión, igual a 0.08253, ¿no? Y un ángulo de fricción igual a 56.88 grados, ¿no? Estos parámetros son fundamentales para lo que es describir o analizar nuestra resistencia del macizo rocoso que vamos a evaluar, ¿no? Ya. Una vez realizado esto, nos vamos a la opción de análisis. En Project Settings vamos a cambiar lo que es mediante el siguiente criterio, ¿no? Que es el de Barton-Bandis, por ejemplo. Damos OK. Estamos en la opción de Plotbot para regresar a lo que vendría a ser nuestros dos gráficos. Y se nos observa, ¿no? Los siguientes gráficos, el cual nos va a permitir ingresar los valores de lo que vendría a ser el ángulo de residual
lo que viene a ser el índice de rugosidad y también el índice de las paredes, ¿no? Del daño de las paredes, de la discontinuidad, ¿no? O de las juntas, perdón. Ya, aquí podemos, a ver, vamos a dar en el siguiente ejemplo. En este caso, tenemos que la rugosidad de la junta da un valor de 7, ¿no? Aquí, ¿no? 7. Y un ángulo de fricción residual de 26. Y una resistencia, ¿no? De lo que vendría a ser las paredes de nuestra junta de 35, ¿no? ¿Ya? Y podemos identificar, ¿no? El siguiente gráfico, el cual también podemos, lo que es aplicar a partir para taludes y lo que vendría a ser túneles, ¿no? En este caso lo dejamos en taludes y nos permite ingresar, ¿no? Los datos de lo que viene a ser el peso unitario y también lo que es la altura de nuestro talud, ¿no? De igual forma nos permite calcular lo que es la cohesión y el ángulo de fricción, ¿no? De nuestro macizo rocoso, ¿no? ¿Ya? Ahora nos vamos a la opción de lo que vendría a ser instantáneos MC Sampler y nos permite, ¿no? Identificar lo que vendría a ser los parámetros de cohesión y ángulo de fricción, ¿no? Con respecto a lo que vendría a ser en este primer gráfico, las tensiones principales, ¿no? Menores con respecto a la tensión principal mayor, ¿no? En este caso, la tensión principal menor vendría a ser los esfuerzos de confinamiento y la tensión principal mayor, los esfuerzos lineales, ¿no? En este caso. ¿Ya? De igual forma podemos determinar una linealización sobre lo que vendría a ser la curva, ¿no? La curva de Barton-Bandis. ¿Ya? Ahora vamos a análisis nuevamente. Nos vamos en Project Settings. Y de esta manera, ¿no? Vamos a determinar mediante el siguiente criterio que es de Moore-Coulomb, ¿no? Damos OK. Y en este caso se nos va a presentar o permitir ingresar los siguientes datos, ¿no? En este caso nos pide lo que vendría a ser la cohesión, el ángulo de fricción y una tensión tangencial, ¿no? ¿Ya? El ángulo de fricción es igual, ¿no? A 36 y la cohesión a 3.5, ¿no? 36, 36 y 3.5, ¿no? Nuestra cohesión, ¿ya? Y obtenemos, ¿no? La siguiente curva, ¿no? Una curva lineal que parte hasta este punto y se va a decaer, ¿no? Y de igual forma, ¿no? Podemos ingresar lo que es o aplicar para lo que vendría a ser los túneles o taludes, ¿no? Y en este caso nos va a ofrecer lo que o identificar lo que es el parámetro de resistencia, lo que vendría a ser la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? En este caso nos da un valor de 13.74 megapascales, ¿no? Ya. Una vez expresado esto, nos vamos a análisis, en Project Setting, vamos a cambiar al siguiente criterio, ¿no? Que es de la curva de potencia. En este caso, nos va a permitir ingresar los siguientes parámetros, ¿no? O coeficientes en este caso. El A, D y B, ¿no? Como pueden observar, ya una vez realizado esto, también podemos agregarle, ¿no? Lo que son estos valores y nos va a permitir calcular, ¿no? Los parámetros de resistencia. Como pueden observar, la resistencia
tangencial y también lo que vendría a ser la resistencia de compresión uniaxial, ¿no? ¿Ya? Ya, ahora regresamos a lo que vendría a ser en Project Settings, regresamos al criterio generalizado de Hockey-Brown, ¿no? Damos OK y nuevamente regresamos, ¿no? A lo que vendría a ser la interfaz del criterio de Hockey-Brown, ¿no? Ya, en este caso también podemos determinar lo que son mediante ensayos triaxiales, ¿no? O usar datos de laboratorio. Nos vamos a este icono y podemos insertar, ¿no? Nuestros datos, ¿no? Nuestros datos pares de lo que venía a ser sigma sub 3 y sigma sub 1, ¿no? En este caso, para laboratorio se requiere un mínimo de datos de 5, ¿no? Mediante este procedimiento nos va a permitir calcular lo que es la constante MI o constante de macizo rocoso. También nos va a permitir calcular lo que es la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? A ver, aquí tengo unos datos que nos van a permitir mostrar, ¿no? Lo que es la curva, ¿no? Damos clic en copiar y nos vamos aquí. Y nos vamos en la opción de paste para pegar, ¿no? Y se pegaron los datos. Ya en este caso también podemos definir lo que es el método, ¿no? Que vamos a aplicar en la curva, ¿no? Podemos encontrar el método de Lemberware, el simple, el simplex y el de regresión lineal, ¿no? En este caso podemos aplicar el de simple y vamos a obtener lo que es el siguiente gráfico, ¿no? El cual vamos a obtener los datos dispersos, el cual es donde la curva de Hockey-Brown va a ser o va a definirse a partir, ¿no? De lo que vendría a ser el intermedio de los puntos, ¿no? Y también se nos calcula lo que vendría a ser la constante MI, lo que vendría a ser la constante del macizo rocoso, igual a 15.024, ¿no? Y también nos permite calcular el sigma sub CI, que vendría a ser la resistencia a la compresión uniaxial, igual a 14.960 megapascales, ¿no? Y también podemos incluir lo que sería la línea de Mogi, como pueden observar, y se nos coloca, ¿no? Sobre lo que vendría a ser nuestra gráfica, ¿no? Damos check también, ¿ya? Y damos OK, y se aplica, ¿no? Lo que vendría a ser la interfaz del software, ¿no? Ya de esa manera también podemos realizar lo que es la linealización de un punto con respecto a nuestro plano de Hockey-Brown, ¿no? El cual también se encuentra lo que vendría a ser la línea de Moore-Coulomb, ¿no? El cual nos va a permitir identificar lo que vendría a ser la cohesión y el ángulo de fricción para este punto, ¿no? Ya en este punto podemos dar que para una tensión principal menor de sigma sub 3 es igual a 8.438, ¿no? Y una tensión principal mayor, sigma sub i, igual a 16.24, ¿no? Con una cohesión de 1.565 y un ángulo de fricción de 11.05, ¿no? Estos datos se pueden exportar también a lo que vendría a ser en el Excel, ¿no? Nos vamos a la opción aquí de Excel, damos clic y automáticamente se nos va a crear, ¿no? Lo que vendría a ser nuestros cálculos, ¿no? O para lo que vendría a ser expresar o desarrollar en nuestros informes, ¿no? Ya aquí podemos observar los parámetros ingresados de nuestros datos y también lo que vendría a ser, ¿no? Nuestros
nuestros ensayos con 100 datos, ¿no? Por ejemplo, estos, estos 100 datos van a expresar lo que vendría a ser nuestra curva, ¿no? ¿Ya? Una vez realizado esto, también podemos realizar lo que es el ensayo usando data de lo que vendría a ser de campo, ¿no? ¿Ya? De esta manera podemos realizar, ¿no? Ah, lo siguiente, ¿no? Podemos calcular el M sub I, el GCI, el M sub B, S y también lo que viene a ser la constante A, ¿no? Con datos del macizo rocoso, ¿no? O lo que viene a ser con datos de campo, ¿no? Podemos definir lo que es el tipo de método, el simple, en este caso, simple, y podemos incluir los parámetros, ¿no? De lo que viene a ser la resistencia a la compresión uniaxial y también el factor de perturbación, ¿no? En este caso podemos darle un valor a ese mismo valor, digamos, y podemos agregar lo que son, ¿no? Los parámetros, ¿no? Para el ensayo, a ver, 8 datos en este caso. Voy a mi Excel y voy a copiar, ¿no? ¿Ves? Y automáticamente, ¿no? Se nos crea lo que vendría a ser nuestra curva, ¿no? La curva de Hockey-Brown, donde también podemos expresar nuestros datos dispersos, ¿no? El cual automáticamente se nos va a calcular lo que son las constantes, ¿no? La constante I, la constante del macizo rocoso o de la roca intacta, nos da un valor de 50, un GCI de 47.488, una constante M sub B de 2.792, una constante S de 0.0 y una constante A de 0.507, ¿no? Damos OK y automáticamente se nos modifica, ¿no? Lo que viene a ser con datos de campo, ¿no? De igual forma podemos linealizar lo que vendría a ser sobre nuestra gráfica, ¿no? Por ejemplo, en este punto podemos identificar, ¿no? Que para una tensión principal menor igual a 0.023 va a dar, ¿no? Un valor de tensión principal mayor igual a 14.22 con una cohesión de 1.63 y un ángulo de fricción de 28.95, ¿no? Ya, una vez realizado esto, también podemos realizar la exportación, ¿no? En el formato Excel. Damos clic y nuevamente se nos crea lo que vendría a ser nuestros datos o la data del laboratorio obtenida, ¿no? Mediante el software, ¿no? Aquí podemos observar los datos de la curva obtenidas, ¿no? Ya, ya me despido y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por la visualización y su participación, ¿no? Nos vemos.